Bueno, buenos días. Gracias de nuevo por contar conmigo para este curso y además con un tema que me apasiona, que es la endometriosis, y con una visión un poco distinta a la que estamos acostumbrados los ginecólogos. A pesar de todos los tratamientos farmacológicos que la doctora Chacón nos ha expuesto tan brillantemente, pues hay una serie de pacientes no despreciables de un 30 a un 50% en los que todos estos fármacos pues, no terminan de satisfacer sus síntomas y tampoco de darle una solución definitiva. Y es que muchas veces, como ginecólogos, solamente vamos pensando en el endometrioma y en el dolor pélvico, pero la endometriosis es mucho más que eso. La endometriosis es el dolor pélvico crónico y lo que supone ese dolor pélvico crónico para nuestras pacientes, las pacientes que además asocian dispareunia, lo que supone son sus relaciones personales y sexuales, su infertilidad, que llevan asociadas muchas, y en definitiva un impacto en la calidad de vida que muchas veces pues, se ve mermada en sus trabajos, en no poder incorporarse a su rutina laboral habitual. Esto es lo que a los ginecólogos nos debería abrir un poco la mente y tener en nuestra consulta, además de ese arsenal terapéutico disponible, que es la base del tratamiento de la endometriosis, que es el tratamiento hormonal, pero sí que tener una visión más amplia de que esta es una patología que debe abordarse desde múltiples disciplinas y que debe tratarse de forma multimodal. Y de hecho, pues en las unidades de endometriosis ya se están incluyendo profesionales de la fisioterapia, de la nutrición, del ejercicio físico y de otras series de tratamientos que ahora os voy a pasar a exponer. Y bueno, para justificar un poco estos tratamientos, aunque hemos hecho una breve introducción en la charla anterior, sí que quiero profundizar un poco en la complejidad del dolor de la endometriosis. Todos hemos visto en la consulta pacientes con un endometrioma de 2 centímetros completamente asintomática y pacientes que, sin encontrar nosotros hallazgos ecográficos de endometriosis, tienen síntomas muy exacerbados de esa endometriosis. ¿Y esto por qué ocurre? El dolor de la endometriosis es un dolor de tipo mixto y así lo tenemos que entender. Afecta a todo el sistema nervioso. Afecta a nivel nociceptivo en la propia lesión tisular, en el propio endometrioma, porque libera sustancias de inflamación locales, interleuquina, interferón. Además, genera factores de crecimiento tisular y de crecimiento de vasos nuevos, con inervación nueva en torno a esas lesiones, y eso hace que las neuronas disparen esas sinapsis de forma más rápida y más repetitiva, de forma que esas pacientes tienen mayor sensibilidad local al dolor que una paciente a lo mejor con otro tipo de quiste ovárico. Ese estímulo nervioso mantenido también modula el dolor neuropático y modula esos circuitos neuronales hasta el cerebro a nivel de la médula espinal, generando circuitos nuevos del dolor. Y además hace que los circuitos inhibitorios del cerebro del dolor sean menores en estas pacientes. En definitiva, este estímulo continuo del dolor a nivel cerebral hace que las pacientes a un estímulo doloroso más pequeño respondan de una forma más exagerada a ese dolor. Y eso es lo que muchas veces en la consulta a nosotros con las pacientes de endometriosis nos puede llegar a desesperar, ¿no? Pacientes que ya tienen con su tratamiento farmacológico, pacientes que tú consideras que están bien tratadas y que, sin embargo, cuando llegan a la consulta, pues te dicen que están fatal, ¿no? Y tú ya pues no sabes lo que haces con esas pacientes, incluso se te atragantan un poco, ¿por qué no decirlo? Y realmente, pues cuando va a pasar una consulta de endometriosis, se puede hacer un poco tedioso si no tenemos esas miras un poco ampliadas hacia otro tipo de terapéutica. El dolor no depende solo de la lesión, y esa es una cosa que tenemos que tener muy clara, sino que depende de cómo el cerebro interpreta ese dolor. Y de esta forma pues hablaremos de dos tipos de dolor: una sensibilización periférica que ocurre a nivel de la pelvis, a nivel de la localización del endometrioma, y una sensibilización a nivel central. Se considera que hasta un 40 o un 50% de las pacientes con endometriosis en cualquier grado, endometriosis leve a endometriosis profunda, conllevan un grado de sensibilización central de este dolor. Y este es un concepto que a lo mejor para los ginecólogos es nuevo, pero que es muy importante que empecemos a integrar y que incluso empecemos a explorar y que forme parte de nuestra práctica en la consulta diaria. ¿Se puede medir la sensibilización central? Pues sí, se puede medir. Y existen cuestionarios, como el cuestionario de sensibilización central, que está estandarizado. Es un cuestionario muy fácil de pasar, se le puede dar a la paciente
La paciente se lo lleva a la casa, te lo trae relleno. Si el cuestionario es por encima de 40, pues se considera que esa paciente tiene sensibilización central. Y si esa paciente solamente la tratamos con un tratamiento hormonal, pues nos estamos quedando cortos, porque no estamos tratando realmente el componente originario de ese dolor que presenta la paciente. En ese cuestionario, pues a la paciente se le pregunta por la hipersensibilidad al dolor, por la fatiga, alteraciones en el sueño, si siente que los músculos están doloridos, si tiene ataques de pánico, también se explora la ansiedad, la calidad del sueño, si es sensible a la luz brillante, en fin, una serie de preguntas que a lo mejor a nosotros a priori no se nos ocurrirían hacerle a una paciente con endometriosis, pero sería importante que este tipo de cuestionarios, especialmente en consultas especializadas en endometriosis, se le pasaran a las pacientes para no infratratarlas. Y de forma objetiva, ¿cómo podemos medir la sensibilización central? Pues bueno, aquí en Granada hicimos un estudio en pacientes con endometriosis en cualquier grado, desde endometriosis ovárica a endometriosis profunda, en el que medíamos mediante estímulos de presión en determinados puntos de la pelvis y del abdomen si estas pacientes tenían mayor sensibilidad al dolor. A priori, pues parece claro pensar que si nosotros aplicamos presión en una paciente con un dolor pélvico crónico en la zona de la pelvis, pues a menores estímulos va a responder antes al dolor. Pero es que estas pacientes, cuando se aplicaron esos puntos de presión en otros puntos externos, como el quinto metatarsiano o en el pie, el quinto metacarpiano o en el pie también, pues se vio que ahí también tenían mayor sensibilidad al dolor, porque ya tienen un componente de sensibilización a nivel central, ¿vale? A nivel cerebral, no solamente a nivel pélvico. ¿Y cómo se traduce esta sensibilización central en la clínica de la paciente? Pues ante un episodio de dolor, la paciente adopta una postura de protección que a veces es involuntaria y eso a largo plazo genera una atrofia de determinados grupos musculares y, en definitiva, una inestabilidad funcional que conlleva un dolor crónico y, al final, pues todo un círculo vicioso que hace que unos músculos se contracturen y otros se atrofien. El dolor también conlleva una disminución en la calidad del sueño, una disminución en su actividad física normal, en su actividad laboral. Esto hace que las mujeres vean mermada su confianza en ellas mismas, su capacidad funcional, y se traduce en más miedo, más irritabilidad, más ansiedad y más catastrofismo. Y es por eso que digo que realmente pues, la endometriosis no es solamente una patología del ginecólogo, ni solamente una patología pélvica, es mucho más, porque condiciona a la paciente en todos los ámbitos de su vida. La cronicidad de este dolor pélvico en pacientes que no responden al tratamiento convencional lleva a este círculo vicioso y a lo que se conoce como un desacondicionamiento físico. Esto agudiza la experiencia dolorosa y condiciona la vida diaria de estas pacientes. Y bueno, si queréis profundizar un poquito más en este tema, yo en definitiva venía a hablar de mi libro. Ese es un enlace a la tesis y bueno, es un grupo de investigación bastante potente que hay aquí en la Universidad de Granada, en colaboración con nuestros compañeros del clínico. Y bueno, pues seguimos un poco intentando investigar y entender un poco más de esta enfermedad. Y ya entrando un poco en las terapias, ¿qué entendemos por terapias no farmacológicas? ¿Realmente no las creemos? ¿No nos las creemos? ¿Pensamos que esto son habladurías? ¿Hay evidencia? ¿No hay evidencia? Pues voy a intentar convenceros de que sí y de que debemos recomendarlas. Son intervenciones que complementan, no sustituyen al tratamiento quirúrgico, no sustituyen al tratamiento farmacológico, pero van de la mano y deberían de ir de la mano por todo lo que os he comentado con respecto a la fisiopatología del dolor en la endometriosis. El objetivo de estas pacientes es tratar a esas pacientes no respondedoras, o sea, de este tratamiento es tratar a esas pacientes no respondedoras que presentan un dolor persistente y que tienen un impacto en su vida habitual, bien modulando el dolor crónico mediante estos mecanismos de sensibilización central que se puede tratar con fármacos, como ha comentado la doctora Chacón, pero que también se puede coadyuvar de otras terapias, bien tratando la inflamación a nivel sistémico mediante mediadores inflamatorios que utilizaremos pues, a través de la dieta, de la nutrición, tratando la disfunción musculoesquelética, la atrofia de determinados grupos musculares que se atrofian en la enfermedad y bien tratando los factores psicoemocionales de todo lo que supone tener la enfermedad, padecerla, conllevar los síntomas y las consecuencias sobre la vida de la paciente a nivel de fertilidad, relación de pareja y demás.
En el grupo Fisio-Endea de aquí de Granada, de la Universidad de Granada, hemos llevado a cabo varios ejercicios terapéuticos, trabajo con terapeutas ocupacionales, con fisioterapeutas. Son terapias manuales y de técnicas miofaciales que lo que hacen es reeducar la postura de las mujeres. Se hacen ejercicios específicos para recuperar el trofismo de los grupos musculares a nivel lumbar y también del transverso del abdomen. Y actividad mecanismos de analgesia endógenos que tenemos. El grupo de intervención que hicimos, eran pacientes reclutadas en los 2 hospitales a las que sometíamos a un programa de entrenamiento en la universidad. Estas pacientes iban juntas a entrenar. En el entrenamiento se les ponía música. No voy a hablar mucho de musicoterapia, pero también hay evidencia científica en la musicoterapia. Y ese ambiente de verse ellas trabajando por su salud, acompañadas de otras pacientes que también experimentan estos síntomas de la enfermedad, pues ya eso nada más, sin todavía medir resultados musculares, ya veíamos una mejora en su sintomatología. A estas sesiones de entrenamiento pues las acompañábamos de sesiones de fisioterapia por técnicos especializados y con años de experiencia. Los resultados fueron muy buenos, fueron muy positivos. Mejoró la fatiga, mejoró la condición física de las pacientes, mejoró la salud mental, mejoraron las molestias digestivas, la calidad del sueño, y en todos los cuestionarios que les pasamos de calidad de vida relacionada con la salud, pues los resultados fueron muy positivos. En nuestros hospitales nos parece imposible ahora mismo poder recibir a una paciente con endometriosis, o bueno, estamos hablando de la endometriosis, que se conoce como el cáncer blanco, ¿no? Pero también pacientes oncológicas que también se podrían beneficiar de ejercicio terapéutico. Y ya hay centros externos especializados en nuestro hospital. Todavía no tenemos esa posibilidad ni en la mayoría de los centros públicos, pero quizás pues sería el momento de integrar esta disciplina dentro de los tratamientos de las pacientes. Otro tipo de tratamientos son la acupuntura. La acupuntura, el pinchazo de la aguja libera adenosina, reduce las prostaglandinas y la citoquina, entonces interfiere en ese dolor nociceptivo a nivel pélvico, reduce la sensibilidad periférica y activa vías inhibitorias descendentes del dolor. Las limitaciones de estos estudios es que, a diferencia del ejercicio y la fisioterapia, no hay una técnica estandarizada de cómo realizar esta acupuntura en pacientes con endometriosis ni tampoco en otras patologías, sino que es un poco operador dependiente y al final pues no hay un protocolo que te diga qué tipo de técnica de acupuntura hay que aplicar. Esto pues dificulta el estudio y dificulta que haya una evidencia alta sobre este tipo de técnicas. También es difícil hacer un ensayo clínico por el cegamiento, porque tienes que ofrecerle algo a las pacientes que no le haces acupuntura y eso es difícil. Las intervenciones psicológicas, la endometriosis, pues como bien sabéis, todos los que habéis tratado con pacientes endometriósicas, supone una alta carga psicológica el diagnóstico, muchas veces va asociado a un retraso en el diagnóstico, pacientes que han venido muchas veces a la consulta, que a veces se han menospreciado sus síntomas, a eso se le añade pacientes jóvenes que no han podido cumplir su deseo genésico, pacientes que se han sometido a cirugías de urgencia, cirugías a veces bastante agresivas, y fruto de eso se le ha hecho su diagnóstico de endometriosis. Entonces, todo eso va quedando en la carga mental de esa mujer. Y todo eso pues, va asociado a ansiedad, depresión, estrés, un deterioro en la calidad de vida. Y nosotros muchas veces pues, estamos muy preocupados en tratar su endometrioma, pero esa carga que le hemos generado a la mujer pues, le va a acompañar toda la vida. Y eso pues, necesita de terapias psicológicas dirigidas, terapia de tipo cognitivo-conductual, psicoeducación sobre el dolor crónico. Se trabaja mucho en que la paciente que ya va a sufrir ese dolor de forma continua reduzca la catastrofización del dolor, que aprenda a modular esa vía central de ese dolor que no va a dejar de sentir continuamente. También se aplican técnicas de mindfulness, de meditación y bueno, todos los resultados han sido positivos, pero nuevamente pues, nos encontramos con la dificultad de hacer estudios de este tipo con muestras pequeñas y en las que no se puede hacer un seguimiento a largo plazo
y que son muy heterogéneos en sus intervenciones porque no existen protocolos específicos. En cuanto a la nutrición y a la dieta, nosotros en nuestra consulta de ginecología de endometriosis pues disponemos de una dieta basada en una dieta antioxidante fundamentalmente que recomendamos a las pacientes. Pues igual que le recomendamos su tratamiento farmacológico, pues le asociamos una dieta. En definitiva, lo que se recomienda es una dieta basada en productos mediterráneos de frutas, verduras, legumbres, cereales, pescado azul, frutos secos y aceite de oliva, por supuesto, y limitar, pues como en otras patologías, carne roja, procesada, grasas trans, azúcares refinados y demás. El objetivo de este tipo de dieta es reducir la inflamación sistémica y la inflamación local, mejorar el metabolismo del estrógeno y reducir el estrés oxidativo, favoreciendo también que la microbiota que tan de moda está pues sea una microbiota saludable. Y entrando un poquito más en estos nutrientes, pues por ejemplo el pescado azul del omega 3 ya sabemos que es antiinflamatorio, reduce la producción de prostaglandinas, la fibra de los cereales modula el metabolismo de los estrógenos, los antioxidantes de la fruta y la verdura reduce el estrés oxidativo, la vitamina D, que también hemos hablado de los miomas. Yo no sé, la vitamina D parece que la vamos a tener que echar en el café por las mañanas, sirve para todo. Y los polifenoles del aceite de oliva pues tienen un potente efecto antiinflamatorio. En principio, en la endometriosis no se recomienda la suplementación de forma sistemática, salvo que se documente un déficit, por ejemplo, lo que hemos hablado de la vitamina D. Y bueno, ya estoy casi finalizando, pero quería poneros, ya que estamos en Granada, una curiosidad del último estudio que hemos llevado a cabo en este grupo de investigación, los beneficios de una terapia en el hammam. ¿Conocéis el hammam? El hammam de aquí de Granada, en Al-Ándalus. Bueno, el hammam en general es una terapia multisensorial en el que estás en unos baños árabes preciosos, te someten a distintas temperaturas en varias piscinas térmicas basadas en los baños árabes antiguos, te ponen una música ambiental, una maravilla. Y a eso la acompañábamos de 15 minutos de masaje Kesa. Por supuesto, la adherencia al tratamiento fue del 100% de las mujeres, dividido en 4 sesiones. Y bueno, pues estas pacientes las comparamos luego con nuestro grupo control, a las que le habíamos practicado otro tipo de terapia. Y bueno, pues los resultados fueron muy positivos. Fue que mejoró la dismenorrea, la dispareunia, mejoró la interferencia del dolor durante el sueño. En definitiva, sé que nos da risa, pero bueno, fijaros qué intervención más sencilla mejoró la calidad de vida de estas pacientes, ¿no? Entonces, pues vengo un poco a reforzar este concepto de que la endometriosis es mucho más que tratar el endometrioma y el dolor pélvico. ¿Cuáles son las limitaciones de todas estas terapias? Pues que son muy heterogéneas. No hay, salvo en el ejercicio y la fisioterapia, no hay unos protocolos específicos y un poco pues la gente, tampoco la sanidad pública dispone de este tipo de terapias. Las mujeres acaban yendo a centros privados, cada uno hace lo que puede o lo que puede vender. Entonces, pues bueno, ese es el principal inconveniente que tenemos. Los resultados son a corto plazo. Nosotros estamos siguiendo a esta serie de pacientes a largo plazo también, pues para poder ampliar la evidencia. Son tamaños muestrales reducidos. Así que os invito a compañeros de otros hospitales a que os suméis a nuestro grupo de investigación para poder seguir aumentando la evidencia en estas terapias. Y bueno, pues es difícil a veces el control del efecto placebo también, porque el cegamiento, pues metodológicamente, es complejo. ¿Cómo podemos integrar esto en nuestra práctica clínica normal? Pues bueno, yo, aunque la guía de endometriosis es muy antigua a nivel español, pienso que es muy difícil hacer una guía de endometriosis, porque realmente, pues, cada paciente con endometriosis tiene un perfil clínico único y entonces, pues, es difícil a veces protocolizarlo y estandarizarlo. Es muy importante en estas pacientes también escuchar sus preferencias, sus expectativas y escuchar, pues también nos encontramos pacientes que no quieren recibir ningún tipo de tratamiento hormonal a veces, ¿no? Pues hay que ofrecerle otras cosas. Tenemos que asegurar que los profesionales que tratan esta patología estén especializados y luego pues hay que decirle a la paciente realmente el nivel de evidencia que hay. Tampoco las vamos a engañar, ni les vamos a decir que sustituyan su tratamiento farmacológico por una sesión del hammam, ¿no? Pero
tenemos que ser realistas con ella. Como conclusión, pues la endometriosis ha dejado de ser una patología ginecológica pura. Debemos contemplarla como una enfermedad que afecta a la mujer en todas sus dimensiones. Por lo tanto, el abordaje debe ser integral. Tenemos que ayudarnos de otros profesionales, de otras disciplinas. Necesitamos más evidencia y, por supuesto, necesitamos de tiempo suficiente en nuestras consultas para investigar bien sobre los síntomas de esa paciente y de cómo le afecta la endometriosis en su vida diaria. El próximo sábado, el Día Mundial de la Endometriosis, sigue siendo muy necesario visibilizar esta enfermedad, sigue siendo muy necesario que nos formemos en esta enfermedad y sigue siendo muy necesario no diagnosticar tarde la enfermedad. Esta chica, Jan Bicocay, una activista de endometriosis que falleció hace 2 años por endometriosis, después de 21 cirugías de endometriosis, después de 17 años de retraso en su diagnóstico de endometriosis y falleció a la edad de 37 años. Ella tenía una endometriosis extrapélvica, hacía hemorragias pulmonares y en una de esas pues falleció. Por suerte la mortalidad de la endometriosis no es muy amplia, pero el retraso en su diagnóstico sí. Y simplemente pues quería concienciaros de la importancia de no infravalorar los síntomas de las pacientes que consultan por dismenorrea simple a veces, ¿no? Muchas gracias.